Siempre es un honor y es una bendición y un privilegio el poder compartirte algo de la palabra de Dios. Te damos nuevamente la bienvenida a nuestro canal de YouTube, el canal de Iglesia CPA, Casa de Provisión Abundante. Y en esta hora vamos a estar considerando el tema, el fruto del Espíritu es paciencia. Qué importante es la paciencia. Cuán esencial es la paciencia. La paciencia viene a establecer una marcada diferencia entre los que tienen el Espíritu de Dios y los que no tienen el Espíritu de Dios. Así que te invito a comenzar esta aventura que damos inicio en esta hora y que estaremos cubriendo por las próximas semanas. Ya hemos cubierto el tema del fruto del Espíritu es amor, el fruto del Espíritu es gozo, el fruto del Espíritu es paz. Y si no has tenido la oportunidad de ver estos estudios, están ahí disponibles en nuestro canal de YouTube. Te agradecemos que te suscribas a nuestro canal. Es bien sencillo. Y de esta forma, cada vez que nosotros subamos algún video, algún estudio bíblico a nuestro canal, te va a llegar una notificación por correo electrónico, por email, de que se subió un estudio bíblico nuevo al canal para tu beneficio y el bienestar de todos los que te rodean. También te invitamos a que cada vez que veas un estudio bíblico que te sea de bendición y de edificación, lo compartas con alguien. Le puedes dar share, puedes enviarlo por mensaje de texto, por WhatsApp, por correo electrónico, para que otros también se suscriban y otros también reciban el beneficio que produce la palabra de Dios. Hermanos, porque la palabra de Dios es vida. La palabra de Dios es viva. La palabra de Dios es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Vamos inmediatamente a entrar en el tema. El fruto del Espíritu es paciencia. Ahí tenemos una ilustración, una persona en una oficina. Parece que se ha extendido un poco la hora. Parece que no lo han atendido con la prontitud que esperaba y está mostrando unos signos de impaciencia mirando el reloj. Porque, hermanos, este aspecto, esta cualidad o esta característica de la paciencia es esencial en nuestra vida, en todas y cada una de las áreas. Oye, no hay un solo día del año que tú no necesites manifestar la paciencia. De manera entonces que vamos a disfrutar de este exquisito tema de esta hora. ¿Se acabó la paciencia? ¿Qué dice esta cualidad del fruto del Espíritu de cada uno de nosotros? ¿Y qué dice esta cualidad de nuestro Padre Celestial que nos ordena a ser pacientes? Probablemente has escuchado el dicho que dice, la paciencia es una virtud. Pero a juzgar por la sociedad que nos rodea, parece que no es una virtud que muchos desean desarrollar en sus vidas. A menudo escuchamos expresiones como se me está acabando la paciencia o no tengo paciencia para la gente como usted. Hoy en día, pocos consideran la paciencia o consideran, debo decir, que la paciencia sea una virtud. Como dice la Escritura, el apóstol Pablo escribe en su carta a los Gálatas, inspirado por el Espíritu Santo, en el capítulo 5 y verso 22,
diciéndonos, compartiéndonos una revelación, y es que el fruto del Espíritu, dice en ese verso, es amor, es gozo, paz, paciencia, entre otras cualidades. No queremos esperar y definitivamente no queremos sufrir. Estamos en el tiempo de lo instantáneo, estamos en el tiempo de la tecnología. Estamos en el tiempo de lo rápido. Las personas no quieren usar la estufa, quieren usar el microondas. Las personas no quieren colar café, compran el café instantáneo. Las personas no quieren cocinar, compran comidas ya precocinadas, congeladas. ¿Para qué? Para meterlas al microondas y en segundos tener la comida disponible. Ese es el tiempo que nos ha tocado vivir. Sin lugar a dudas, que la paciencia juega un rol vital, esencial, importante en nuestras vidas en el día de hoy. ¿Qué significa paciencia? Y es el tema que vamos a estar cubriendo en este momento, en esta hora de la próxima semana. Pues cubriremos el tema porque Dios quiere que seamos pacientes. Y la próxima semana también pues estaremos cubriendo otro tema que siempre acostumbramos cubrir en esta serie de estudios bíblicos, donde consideramos un ejemplo de la Biblia de lo que es la paciencia conforme a como Dios desea que la cultivemos y que la experimentemos. El pasar de caminar a utilizar carruajes con caballos para transportarnos, para movernos, de los carruajes de caballos al automóvil, del automóvil al avión, y ya mismo se estarán vendiendo boletos para los cohetes interespaciales. Ya hay gente apuntándose para viajes a la luna y eso viene ya por ahí a toda velocidad. Esto muestra que el progreso tecnológico de la humanidad refleja nuestro deseo de velocidad y nuestra creciente impaciencia. La paciencia que es escasa en el mundo, especialmente ahora que las personas se frustran cuando, por ejemplo, sus teléfonos celulares tardan más de 5 segundos en lugar de los 3 acostumbrados segundos que se tarda en subir al internet. Esta tendencia a buscar lo instantáneo, esta tendencia a todo el tiempo querer las cosas rápidas, sin lugar a dudas, ha afectado nuestras relaciones interpersonales y ha afectado nuestras actitudes. ¿Y cómo nosotros podemos lidiar con este asunto? ¿Y cómo nosotros podemos evitar que esto nos afecte adversamente, nos afecte negativamente en nuestras relaciones interpersonales? Efesios capítulo 4 y verso 2 dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Y menciona un ingrediente esencial para que uno pueda soportar con paciencia a los demás, que es el ingrediente del amor. Del amor. Cada persona es diferente, cada persona es un mundo, es un universo. No hay dos seres humanos iguales. Aún los gemelos idénticos no son iguales. Tienen distintas personalidades. Dios nos hizo únicos, pero dentro de esa diversidad, pues tenemos también la situación de que muchas personas
son amables, son corteses, son sensibles. Muchas personas son consideradas, pero otras personas no. Otras personas no. Hoy hablaba con una persona, miembro de la iglesia, y estábamos precisamente frente a la iglesia para cruzar la avenida. Y él me comentaba, oye, no hay cortesía, no hay cortesía. La gente ve que vamos a cruzar y no nos dan paso. La gente acelera en vez de reducir la marcha. Por todo este asunto de la impaciencia y de llegar rápido a los sitios. Y hay gente que, por no ser pacientes en la carretera, terminan siendo pacientes en un hospital. Lamentablemente esa es la realidad. Se ha perdido la cortesía. Esto tiene que ver con la impaciencia. ¿Qué usted cree? Claro que sí. Se ha perdido la sensibilidad. Se ha perdido la consideración a los demás. Wow, no es fácil. Y cuando uno se siente atropellado, cuán difícil es uno lidiar con la situación. No, eso no le pasa a ninguno de ustedes. Yo soy el único que tengo que lidiar con eso todos los días. Ustedes, gracias a Dios, ninguno de ustedes. Qué bueno, los felicito por eso. Pero voy a hablar de mi parte. Todos los días somos atropellados, todos los días nos encontramos con alguien que nos malinterpreta o que sencillamente no tiene consideración y de alguna forma nos maltratan, ya sean con actitudes, con gestos, con comentarios. Usted está de acuerdo conmigo que lo que nos ha tocado vivir no es fácil, no es fácil. Y tenemos esencialmente que buscar ese ingrediente que está en ese último, en la parte final de este verso que tenemos aquí al frente. Ese ingrediente del amor. Qué importante, qué vital, qué fundamental es que todas nuestras acciones estén motivadas por amor. Y como yo siempre he dicho desde el altar, a todos nos dan ganas de hacer cosas. Sí, nos dan ganas de tomar la justicia en nuestras manos, nos dan ganas de, de hacer comentarios, pero en ocasiones, en la mayoría de las ocasiones y de las veces, tenemos que tragarnos, tenemos que respirar profundo, tenemos que pedirle al Señor que nos ayude y sobre todo manifestar el fruto de la paciencia en cada una de nuestras vidas. Este versículo asocia la palabra paciencia con el trabajar pacientemente con los demás, lidiar con los roces, con las diferencias con las demás personas, aunque esto no sea algo placentero para ninguno de nosotros. Una parte en Colosenses capítulo 3, versos 12 y 13, utiliza el mismo lenguaje del verso anterior, pero le agrega otro componente. En el primer verso en Efesios vimos el ingrediente del amor asociado a la paciencia. Veamos el ingrediente que utiliza ahora el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribiendo esta carta ahora a los colosenses, donde dice, debemos vestirnos de paciencia. Menciona otros elementos, pero salto hasta el que vamos a considerar hoy, que es la paciencia. Dice, soportándoos. ¿Ven que soportarnos? Eso mismo, soportarnos, sobrellevarnos,
Considerar caminar la segunda milla, aunque no tengamos deseos de caminar ni la primera. Eso es soportarnos, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. Wow. Y ahora nos está añadiendo el ingrediente del perdón. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Ustedes recuerdan, y lo hemos enseñado en múltiples ocasiones desde el altar, que el segundo gran mandamiento, que es amar a tu prójimo como a ti mismo, el Señor Jesucristo cambió los parámetros, adelantándose el Señor y conociendo que muchas personas iban a tener este conflicto donde no se iban a amar a sí mismos, se iban a menospreciar, iban a tener la autoestima por el piso. Pues el Señor Jesucristo, adelantándose a esto, cambia el parámetro de ese segundo gran mandamiento. Y en lugar de decir, ámense los unos a los otros como se aman a sí mismos, el Señor Jesucristo dice, como yo os he amado a ustedes. Y ahora en el perdón se utiliza el mismo parámetro. El apóstol Pablo está utilizando el mismo parámetro que Jesucristo utilizó. De la manera que Cristo, que Dios a través de su ungido, de su Hijo Jesucristo nos perdonó, de la misma forma que fuimos perdonados por Dios a través de su Hijo Jesucristo, así también ustedes perdonen a los que los ofendan, a los que los injurien, a los que los atropellen. Wow. Qué maravilloso es poder entender la profundidad de esta revelación en esta temática tan vital para nuestra sana convivencia como lo es la paciencia. Esta escritura nos indica que la paciencia está relacionada con el perdón. Y es un aspecto nuevo que a lo mejor te ha sorprendido en este comienzo o en esta introducción de este estudio, que estemos relacionando la paciencia con el ingrediente del amor y con el ingrediente del perdón. Estas dos escrituras que hemos considerado en esta hora vienen de secciones que describen cómo debe actuar el nuevo hombre lleno del Espíritu Santo. Porque si el Espíritu Santo mora en nosotros, tenemos que manifestar ese fruto al mundo que nos rodea. Tenemos una gran nube de testigos, dice también el apóstol Pablo en otra de sus cartas, que nos están observando. ¿Y qué ellos van a observar en nosotros? Nada más y nada menos que la manifestación del fruto del Espíritu en nuestras vidas. ¿Qué es paciencia? La paciencia es una virtud divina, así como lo es la misericordia. Oye, el ejemplo por excelencia de amor es Dios. El ejemplo por excelencia de perdón es Dios. Y el ejemplo por excelencia de lo que es paciencia es Dios. Porque mira que ha sido paciente contigo. Mira que ha sido paciente conmigo. Mira que es un Dios de oportunidades. Oye, y esto nadie lo cuestiona. Y de la misma forma que Dios ha sido misericordioso y paciente con nosotros, debemos nosotros serlo con nuestros semejantes. Fíjate que la Biblia, todo lo que nos habla en el primer gran mandamiento es nuestra relación con Dios. Y en el segundo gran mandamiento, nuestra relación con los demás. Y ahí se resume toda la ley y todos los profetas.
Dios lo que está buscando es que haya una sana convivencia. Dios lo que está buscando es que nos ayudemos los unos a los otros, que seamos guardas de nuestros hermanos. No asumamos la actitud de este joven Caín cuando Dios le pregunta por su hermano Abel. Y él le dice, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Dios quiere que seamos guardas de nuestros semejantes. Y por supuesto, empezar por nuestra casa, por nuestros hijos, por nuestros cónyuges, nuestra familia cercana, nuestra familia distante, nuestra familia extendida, nuestros hermanos en la fe, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo. Oye, que nos podamos identificar con su situación, que tratemos de meternos en sus zapatos, que tratemos de entender por lo que están atravesando y le podamos nosotros dar palabras de esperanza, no palabras de desasosiego, sino palabras de esperanza en medio de sus situaciones diarias. Debemos mostrar a los demás ese mismo amor, ese mismo perdón, esa misma misericordia y esa misma paciencia que Dios ha tenido con nosotros. Se la debemos mostrar a todos los que nos rodean sin distinción de personas. Debemos de esta forma reflejar lo más fielmente posible la paciencia y la misericordia que Dios ha tenido con cada uno de nosotros. ¿Con cuánto Dios ha tenido misericordia? Oye, ¿con cuántos de ustedes Dios ha sido paciente? No debía ser así, debió ser así. Amén. Es paciencia, es cuando toleramos a los demás. Paciencia es cuando pasamos por alto sus errores y acciones desconsideradas. Paciencia es cuando sinceramente los perdonamos por sus ofensas contra nosotros. Paciencia es soportar las pruebas y esperar calmadamente y fielmente por la intervención divina. Sí que somos atropellados, claro que sí. Pero hay un Dios que ha dicho, mía es la venganza. Dios ha dicho, yo daré el pago. Dios nos ha dicho, estad quietos y conoced que yo, Jehová, soy Dios. Yo lo he visto en tantas ocasiones. Miren, amados, y yo les voy a dar un consejo inspirado en la palabra de Dios. Cada vez que usted tenga o sienta que es lo normal, que es lo más normal del mundo, deseos de tomar venganza ante un atropello, usted dígale al Señor, Señor, pelea por mí, defiéndeme tú. Defiéndeme tú, Señor. Yo lo he visto tantas veces. Ahora, no te sorprenda lo que Dios va a hacer, porque sí que Dios lo va a hacer. Sí que Dios lo va a hacer. Yo he visto cómo Dios ha peleado por mí en tantas y tantas situaciones. Son tantas que no las puedo enumerar. Y he visto la intervención divina a mi favor. De una forma sobrenatural. Sobrenatural. Y Dios no hace acepción de personas. Lo que Dios ha hecho con este servidor lo va a hacer contigo. También lo va a hacer contigo. Entonces, la paciencia también es necesaria
para nosotros esperar la intervención de Dios en todos aquellos asuntos en los cuales nos han lastimado, nos han abusado, nos han atropellado. Sí, debemos también tener paciencia y esperar que Dios intervenga. Vemos entonces cómo la palabra de Dios asocia esta virtud de la paciencia con esa otra virtud que es el perdón. Qué importante es perdonar. Lo contrario sería llenarnos de resentimientos y de amarguras, lo que nos convertiría en un foco de infección, de contaminación, que contagiaría a todo el que se nos acerque. El enojo, wow, escucha esto, y ojalá que tú puedas grabar esto, tú te lo puedas grabar. Y si tienes el teléfono, tómale una foto a esta transparencia y a la próxima, para que la consideres en varios momentos y la tengas ahí en fotos y puedas ponerlo en un álbum ahí en las fotos que diga consejos de sabiduría o consejos de la palabra. Oye, el enojo no es otra cosa que el castigo que nos autoimponemos por las ofensas que otros nos hacen y por los desafortunados incidentes que otros nos ocasionan. Lo voy a repetir. El enojo, ¿qué es el enojo? No es otra cosa que el castigo que nos autoinfligimos, que nos autoimponemos por las ofensas que otros nos hacen y por los desafortunados incidentes que otros nos ocasionan. Es un negocio flojo enojarse, porque es dispararse uno mismo en el pie. No hay peor negocio que dar lugar al enojo en nuestra vida. Por eso la palabra de Dios dice, oye, te enojaste, te dio ira, te dio coraje, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Porque, ¿por qué vamos a castigarnos? Por lo que otros nos hacen, tras que nos atropellan, tras que nos maltratan, nos desconsideran, y entonces también nos vamos a castigar. Ya sea de forma intencional, lo hayan hecho intencionalmente o no. No es un negocio prudente, sabio, el castigarnos por lo que otros nos han hecho. Entonces, no demos lugar al enojo. No dejemos que se anide. Es normal que uno se enoje, es normal que pero uno cae en tiempo y uno debe sanarse antes que caiga el sol. Uno debe poner bajo la sangre de Cristo la injusticia, el atropello, el abuso, y pedirle al Señor que Él nos defienda. Así de sencillo. Es un Padre amoroso. En la reunión de oración de los martes, tú te estás perdiendo una bendición tremenda. Yo estoy tan sorprendido desde la primera reunión. Dios nos inspiró a hacer el orden del servicio diferente. Nosotros tenemos 100 y pico de porciones bíblicas. Vamos a añadir 100 y pico más. Aunque un martes se repita una lectura de otro martes, nunca la exposición que se hace de esa lectura es la misma. Yo estoy tan contento, tan edificado con lo que Dios está haciendo los martes, y felicito a todos los que han aceptado el ser los directores o los guías de esa reunión. Dios los está usando de una forma sobrenatural. Y entre las cosas que hablábamos anoche, hablábamos del tema de la oración. El Señor nos llevó las citas que teníamos
Y yo estoy sorprendido porque cada persona que comenta algo es una prédica, es una palabra de sabiduría, es una palabra de revelación, que la persona hace una aportación al grupo y todos recibimos como esponjas el insumo de ese consejo bíblico y vamos como hilando, como entretejiendo lo que el Señor dice a través de fulano, de perencejo, de sultano, y nos vamos edificando y salimos con una administración personal, individual, porque lo que Dios usa para ministrarme a mí y sanar un área de mi vida, lo usa para sanar un área diferente en la vida tuya y en la vida de los demás. La palabra de Dios es medicina. Esto que estamos recibiendo es medicina. Y la medicina, hermanos, no sé, ¿verdad? Las medicinas no tienen buen sabor. Puede ser que haya alguna medicina, pero nadie es loco tomando medicina porque le encanta el sabor de la medicina. Pero algo sí es importante, la medicina nos ministra salud y nos ministra salvación. Entonces hay que tomarla y hay que tomarla todos los días. Y la palabra de Dios es eso, medicina. Y yo en ocasiones desde el altar puedo ver, bueno, antes ya no puedo, porque ahora con las transmisiones que estamos haciendo y el cambio llegó para quedarse, estamos transmitiendo cada reunión, cada estudio bíblico, tenemos un canal, tenemos tanto en Facebook como en YouTube, y tenemos también páginas en Instagram, y tenemos, ¿verdad? El cambio llegó para quedarse. Pero antes que no teníamos esas luces y que yo podía ver el rostro de todo el mundo, yo veía los gestos, a veces de desagrado de las personas cuando Dios nos usaba a impartir medicina y desde el altar. Y aunque no fuera yo el recurso, en ocasiones miraba y el que Dios estaba usando, hasta fuera un niño, fuera el que fuera, desde el altar, ministrando la palabra, que es medicina, en ocasiones miraba y podía ver gestos de desagrado en las personas que se estaban tomando esa medicina que Dios está impartiendo. Pero lo importante no es el gesto de desagrado que yo pueda hacer, es que yo me la tome. Y es que yo permita que la palabra de Dios me cambie, me renueve, me transforme, me restaure. ¡Wow! Eso es lo importante. Eso es lo importante. Así que sigamos tomando la medicina de la palabra, nos guste o no nos guste el sabor. ¿Verdad? Eh, si quieres acompañarla con una fresa para que te sepa fresa, con una naranja, pues lo que tienes que hacer según recibas el estudio bíblico, tener una fresita, una fruta, y según el pastor va ministrando la palabra, pues tú la combinas con las frutas maravillosas. Yo hice lo propio antes de venir aquí, con unas fresas allá en la cocina, que eso es otra cosa. Las frutas que el Señor ha hecho, qué bendición. Y un día de calor, y luego de uno estar en el patio recortando la grama, tú puedes sentarte a disfrutar de una fruta que Dios ha dado para nuestro deleite. ¡Wow! Y la palabra de Dios, hermano, es esencial. Es esencial. Oye, cuando elegimos perdonar a los demás, nos autoliberamos, dando lugar a la justicia divina y a que Dios sea el que nos reivindique, porque así Él lo ha prometido en su santa palabra. Yo lo he visto, Dios no hace acepción de personas. Yo sé que tú lo has visto y yo sé que cada vez que le damos oportunidad a que el Señor nos defienda, Él lo hace. Él lo hace. En la reunión de oración anoche en el templo, refrescábamos la memoria y tratábamos de entender la importancia de orar con sabiduría
Decíamos que Dios es un Dios de detalles y decíamos que hay que ser específicos cuando pedimos, porque a veces pedimos cosas al Señor y no recibimos. Y Él nos dice que no reciben porque no pedimos. Y mucha gente me dice, pero si yo estoy pidiendo, y es que no estás pidiendo correctamente, estás pidiendo mal. El Señor le gusta que seamos específicos. ¿Por qué? ¿Por qué esa importancia de los detalles en la Biblia, en las profecías y aún en nuestras oraciones? Porque el Señor le agrada honrar a los que a Él le honran. Y parte de esa honra de Dios hacia cada uno de sus hijos es complacernos. Amados, a Dios le gusta complacernos. Acuérdate las palabras que Dios dijo de su Hijo Jesucristo cuando subía de las aguas en el Jordán. Le dijo, este es mi Hijo amado en el cual yo me complazco, en el cual tengo complacencia. Eso es lo que significa en arroz y habichuela, en el cual a mí me encanta complacer lo que Él desea recibir. Dios es así. Y la muestra la tenemos en Cristo, su Hijo amado. Nosotros somos también hijos. Somos también hijos, coherederos con Cristo. Entonces, todo lo que se cumple en el Hijo, se cumple en nosotros. Cristo es la cabeza de la iglesia. La iglesia, nosotros los creyentes, el cuerpo de Cristo. Y Cristo tiene que ser primero en todo, pero se cumple primero en Cristo y después se cumple en cada uno de nosotros, sus hijos amados. Entonces, hermano, ustedes son padres, por lo menos los que me están escuchando que son padres. ¿A usted no le gusta complacer a sus hijos? ¿Acaso usted no, cuando le quiere dar un buen regalo a su hijo, usted no busca algo que su hijo desee, algo que su hijo desee recibir, quiera, anhele con todo su corazón? Oye, el mismo Jesucristo dijo, si ustedes siendo malos sabéis complacer, dar buenos regalos a vuestros hijos, imagínate cuánto más el Padre Celestial, que no es malo, que es bueno, que no es imperfecto ni es injusto, sino que es perfecto y justo. ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial dará, complacerá con cosas buenas a aquellos que le pidan? Entonces, esto es importante, que nosotros nos parezcamos a Dios, nos parezcamos a Cristo. Y así como Él nos ama, amemos, así como Él nos perdona, estemos dispuestos a perdonar. Y estemos dispuestos también a esperar en su tiempo. ¿Sabes por qué? Porque nuestro Dios es fiel. Y todo, absolutamente todo, es mejor en el tiempo del Señor. Resumidamente, todo en la vida se reduce a una cuestión de tiempo, por lo cual la paciencia es esencial en la obtención del propósito de Dios en cada uno de nosotros. Y terminamos esta sesión, esta parte de este estudio, diciéndote que nunca debemos albergar la impaciencia, que en nada aporta a nuestro pleno bienestar. Ya la próxima semana vamos a estar considerando un ejemplo de paciencia en la Biblia que debemos imitar. Y la otra semana de arriba estaremos considerando un ejemplo de impaciencia, un ejemplo bíblico de alguien que no tuvo paciencia y esto ocasionó daños grandísimos, graves, no solo en su vida, sino en la vida del pueblo de Dios que él dirigía. O sea, todo esto lo vamos a estar considerando próximamente en nuestros estudios bíblicos. Así que en esta hora te damos las gracias nuevamente por acompañarnos en este estudio de la palabra.
Sabemos que la palabra de Dios nunca vuelve atrás vacía. Siempre hará aquello para lo cual fue inspirada, revelada y compartida. Así que celebra el haber recibido esta palabra de aliento y esperanza en este momento clave histórico que nos ha tocado vivir sobre la faz de la tierra. Que Dios te bendiga, que el Señor te proteja y nos veremos la próxima semana con otro estudio más de la santa y bendita palabra del Señor. Voy de esta forma a cerrar la grabación y seguimos con la transmisión en vivo.